Hoy en Virtus conocerás la vida de San Simeón, obispo y mártir, un ejemplo de fe, humildad y amor a Dios. Descubre su historia y el mensaje espiritual que aún inspira a millones. El sol se derramaba sobre las arenas doradas de Persia, pero no calentaba el alma de Simeón. Aún joven, sentía la pesadumbre de un mundo atrapado en las sombras de la idolatría. No era una tristeza ociosa, sino un fuego que ardía en su interior, una llamada ineludible. Era el siglo III, y el fervor cristiano, aunque creciente, era perseguido con saña por el emperador Sapor Pinimah. Simeón, nacido en una familia noble que, secretamente, veneraba al Dios de Israel, observaba la opresión con angustia. Su padre, un hombre sabio y piadoso, le había inculcado el amor por las Escrituras y la esperanza en el Mesías prometido. Pero la fe silente no le bastaba. Simeón anhelaba manifestar su creencia, defender a los hermanos en Cristo y llevar la luz de la verdad a aquellos que vagaban en la oscuridad. Un día, visitando una iglesia clandestina en las afueras de la ciudad, escuchó al anciano obispo profetizar tiempos de pruebas aún mayores bajo el reinado de Sapor. Simeón sintió un escalofrío, no de miedo, sino de preparación. Sabía, en lo profundo de su ser, que su vida estaba destinada a un propósito mayor, un sacrificio quizás. La profecía resonaba en su corazón, un eco de la cruz que inevitablemente tendría que cargar. Sería capaz de soportar la inminente tempestad, de permanecer firme en su fe cuando todo a su alrededor se desmoronara. La oportunidad, o más bien, la necesidad, se presentó con la repentina partida del obispo anciano. En su lecho de muerte, el hombre de Dios, con una voz apenas audible, impuso sus manos sobre la cabeza de Simeón, ungido por la gracia divina. «Te elijo, hijo mío», susurró, «para pastorear a este rebaño disperso. Sé fuerte, sé fiel, y no temas a la oscuridad, pues la luz de Cristo reside en ti». Simeón, abrumado por la responsabilidad y el honor, aceptó el llamado con humildad y determinación. Su consagración fue un acto discreto, celebrado en el silencio de las catacumbas, alejado de las miradas inquisidoras del imperio persa. Los cristianos de la región, sintiendo en su nuevo obispo un líder carismático y valiente, acudieron a él en busca de consuelo y guía. Simeón predicaba con fervor, no en templos fastuosos, sino en hogares, en campos, en cualquier lugar donde pudiera reunir a sus fieles. Su mensaje era simple: el amor incondicional de Dios, la promesa de la salvación a través de Jesucristo y la importancia de la fe, la esperanza y la caridad. Pero la paz relativa no duraría mucho. Las noticias de la creciente comunidad cristiana llegaron a oídos de Sapor, quien veía en ella una amenaza a su autoridad y a los antiguos dioses de Persia. El emperador, conocido por su crueldad, ordenó a sus gobernadores que persiguieran a los cristianos sin piedad. La sombra de la persecución se cernía ya sobre la comunidad de Simeón. ¿Cómo protegería a su rebaño de la furia del león persa? La persecución comenzó con arrestos selectivos, pero pronto se extendió a toda la comunidad. Los cristianos eran obligados a renunciar a su fe, a adorar a los ídolos persas, bajo la amenaza de torturas y muerte. Simeón, consciente del peligro que se avecinaba, instó a sus fieles a mantenerse firmes en sus convicciones, recordándoles las palabras de Cristo. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Él mismo se convirtió en un faro de resistencia, ofreciendo consuelo y fortaleza a los que sufrían. Visitaba a los prisioneros, compartiendo su pan y su fe, y rezando por su liberación. Su compasión y valentía inspiraban a otros a no ceder al miedo. Sin embargo, la astucia de los gobernadores de Sapor no tardó en señalar a Simeón como el principal instigador de la subversión cristiana. Se libró una orden de captura a su nombre, y sus seguidores se preocuparon profundamente por su seguridad. Simeón, rodeado de sus colaboradores más cercanos, decidió no huir, sino enfrentarse a su destino con serenidad. Si Dios ha querido que sea el obispo de este rebaño, también ha dispuesto cómo y cuándo debo ofrecer mi vida por él, declaró. Una noche,
Mientras Simeón celebraba la Eucaristía en una casa apartada, los soldados irrumpieron en el lugar, guiados por un traidor. Lo arrestaron junto con otros líderes cristianos y los encadenaron para llevarlos ante el gobernador. Mientras lo arrastraban hacia la luz de las antorchas, Simeón levantó la mirada al cielo y murmuró una oración de entrega. ¿Qué horrores le esperaban en las mazmorras del gobernador? Las paredes de la prisión, húmedas y frías, parecían absorber toda esperanza. Simeón y sus compañeros fueron brutalmente torturados, azotados, quemados con hierros al rojo vivo y sometidos a una serie de tormentos diseñados para quebrar su espíritu. El gobernador, un hombre implacable llamado Perates, observaba con deleite el sufrimiento de los cristianos, convencido de que, al final, todos cederían y adorarían al emperador y a sus dioses. Pero Simeón permaneció inquebrantable. Con cada golpe, con cada quemadura, con cada grito de dolor, proclamaba su fe en Jesucristo con una voz llena de poder y convicción. Perates, frustrado por la resistencia de Simeón, ordenó que le infligieran torturas aún más crueles. Lo ataron a una rueda y un verdugo comenzó a golpearlo con mazas, rompiéndole los huesos y desgarrando su carne. Las heridas eran terribles, la agonía insoportable, pero Simeón no se lamentó. Continuó rezando, ofreciendo su sufrimiento a Dios por la salvación de su pueblo. El espectáculo de su valentía y su fe conmovió incluso a algunos de los soldados encargados de la tortura, quienes bajaron la mirada con vergüenza. Pero Perates, cegado por el odio y la obstinación, se negó a mostrar compasión. Ordenó que Simeón fuera llevado al anfiteatro, donde una multitud expectante se había reunido para presenciar su ejecución. Al ver la multitud, Simeón, a pesar de su terrible estado, alzó la voz y proclamó el Evangelio. ¿Lograría sus palabras tocar el corazón de alguno de los presentes? En el centro del anfiteatro, una estaca de madera se alzaba como un presagio de muerte. Simeón fue obligado a arrodillarse frente a ella, y el sacerdote pagano comenzó a recitar conjuros para invocar a los dioses falsos. Perates, con una sonrisa sardónica, le ofreció una última oportunidad de retractarse de su fe. Adora al emperador, Simeón, y te perdonaré la vida. Niega a tu Cristo y obtendrás la paz. Pero Simeón, con una dignidad impresionante, respondió: No temo a la muerte, Perates, pues sé que mi vida está en manos de Dios. No puedo negar a mi Señor, ni traicionar la fe que me ha sido confiada. Perates, consumido por la rabia, dio la señal. Los verdugos se abalanzaron sobre Simeón, lo empujaron brutalmente contra la estaca y lo crucificaron. Los clavos atravesaron sus manos y sus pies, la madera rasgó su carne. El dolor era intenso, la humillación profunda. Perates mandó un soldado a disparar flechas a las extremidades del santo para asegurarse de su muerte. Simeón, clavado en la cruz, elevó una última oración. Una oración de perdón para sus tormentadores y de amor por su pueblo. Mientras su sangre fluía, una luz brillante pareció emanar de su cuerpo, llenando el anfiteatro de una paz sobrecogedora. Algunos de los espectadores, conmovidos por el espectáculo de la valentía y la fe de Simeón, comenzaron a murmurar su nombre con reverencia. Una conversión silenciosa pero poderosa estaba en marcha. ¿Cómo reaccionaría Perates ante la creciente admiración hacia el mártir? A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y violetas, la luz que emanaba del cuerpo de Simeón no disminuía. De hecho, parecía intensificarse, irradiando una esperanza inusitada incluso en la oscuridad del anfiteatro. El sacerdote pagano, aterrorizado por el fenómeno, huyó gritando. Varios soldados, sintiendo una fuerza desconocida, se negaron a continuar torturando al mártir. La multitud, antes ansiosa por presenciar la ejecución, se había sumido en un silencio reverente, algunos con lágrimas en los ojos. Perates, al ver que su plan estaba fracasando, ordenó a sus hombres que retiraran el cuerpo de Simeón de la cruz antes de que la noche cayera y los cristianos pudieran robarlo. Pero cuando intentaron bajarlo, se dieron cuenta de que estaba atrapado con la madera, como si una fuerza sobrenatural lo mantuviera en su lugar. Finalmente, lograron separarlo con dificultad, pero en el proceso, uno de los soldados resultó gravemente herido. El cuerpo de Simeón fue arrojado a una fosa común, sin más honores.
Sin embargo, la noticia de su martirio y de los milagros que habían ocurrido a su alrededor se extendió rápidamente por toda la región. Muchos comenzaron a visitar el lugar de su entierro, buscando consuelo y fortaleza. Algunos reportaron sueños y visiones donde Simeón les hablaba, guiándolos en su camino hacia la fe. La semilla del martirio, sembrada en la sangre de Simeón, estaba germinando en los corazones de muchos. ¿Podría el testimonio de Simeón ser el catalizador de una revolución espiritual? Años después, la persecución bajo Sapor Pimo amainó. Los cristianos, fortalecidos por la fe de sus mártires, comenzaron a reconstruir sus comunidades y a proclamar el Evangelio con mayor audacia. En el lugar donde Simeón había sido enterrado, un humilde oratorio se alzó, pronto convertido en una iglesia dedicada a su memoria. A ella acudían peregrinos de todas partes, buscando la intercesión del santo obispo, cuyo testimonio de valentía y amor incondicional resonaba a través de los siglos. Se decía que su sangre había impregnado la tierra, convirtiéndola en un manantial de gracia y curación. La vida de Simeón, aunque truncada por la violencia, había florecido en el corazón de la Iglesia, un faro de esperanza en un mundo sumido en la oscuridad. Su martirio no fue un final, sino un principio, una invitación a seguir sus pasos, a amar a Dios por encima de todas las cosas y a defender la fe con valentía y perseverancia. La historia de San Simeón, obispo y mártir, se convirtió en un legado eterno, un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, la luz de Cristo puede brillar con fuerza, transformando el sufrimiento en victoria y la muerte en vida. Y así, su nombre sigue siendo pronunciado con reverencia, una promesa de que la fe, la esperanza y el amor nunca morirán. Cada día un nuevo santo, un nuevo ejemplo de amor y esperanza. No te lo pierdas.